Vamos a en este momento a hablar sobre inteligencia artificial y creatividad. La inteligencia artificial está cambiando la manera en la que abordamos el proceso creativo en muchas industrias y realidades, con la aparición de libros escritos por robots, canciones compuestas por algoritmos, imágenes creadas procesando el lenguaje natural, pues cada vez más el mundo se acerca a una realidad mezclada en donde los humanos no seremos los únicos con la destreza de ser creativos. Para esto necesitamos entender qué es y cómo impacta la inteligencia artificial a la creatividad. Vamos a hablar de este tema con Adolfo Corujo, socio y Chief Strategy and Innovation Officer de Llorente y Cuenca. Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Muchas gracias, es un placer estar con vosotros. ¿Y será cierto, Adolfo, que nos irán a sustituir las máquinas en la creatividad a los humanos o seguiremos siendo nosotros fuente continua para que luego ellos la adapten y la modifiquen? ¿Cómo va a ser eso? Cuéntanos. Todos los que trabajamos en temas relacionados con inteligencia artificial estamos dándole vuelta siempre a esa pregunta. ¿Nos van a sustituir las máquinas? En todo, en todo lo que aplica la capacidad que tienen estas máquinas de ser cada día más inteligentes. La realidad es que las máquinas nos están sorprendiendo y las estamos utilizando todos los días y hacen muchas cosas cada vez más mejor que nosotros, lo cual no quiere decir que nos vayan necesariamente a sustituir, sino en muchos de los casos es que nos complementan o nos ayudan a hacer mejor nuestro trabajo. Y en el caso de las tareas creativas, a veces hemos pensado los humanos que en eso éramos insustituibles y que no nos podían ayudar. Y la verdad es que hoy en día las máquinas nos están ayudando a hacer el trabajo creativo cada día de una mejor forma. Hace poquito, muy poquito, se podía ver una polémica, hablo de un mes, creada con la portada de la revista The Atlantic en Estados Unidos, que fue diseñada directamente con un programa de estos a los que tú le explicas cómo quieres, usando palabras, una imagen, y el sistema, la inteligencia artificial, te entiende y te pinta alternativas. Bueno, la imagen era tan buena que la publicación decidió utilizar como portada de la revista de esa edición la creada por la máquina. Bueno, es un buen ejemplo de complementariedad. Ahí el creativo probablemente es el ser humano que le está dando ideas a la máquina mientras le habla, pero la máquina está siendo también creativa, está siendo capaz de completar esos conceptos ofreciendo imágenes. Y realmente es asombroso el resultado. Vamos a ver, hablamos de libros escritos por robots, canciones compuestas por algoritmos, ya acabas de mencionar imágenes creadas procesando el lenguaje natural. Estamos, digamos, viviendo prácticamente una realidad mezclada. Sí, y además no nos damos cuenta, ¿eh? Cuando utilizamos, por ejemplo, nuestro teléfono celular para sacar una fotografía y le pedimos al teléfono celular, por ejemplo, que ponga determinados efectos en la imagen, el teléfono celular es que está utilizando un sistema de inteligencia artificial para mejorar esa imagen. O sea, que la estamos utilizando todos los días y ya casi no nos damos cuenta de cuando estamos utilizando un sistema muy sofisticado e inteligente. El caso de los libros es divertido. Tuvimos hace un par de años un momento histórico cuando de pronto una supuesta biografía de Barack Obama, del que fue presidente de los Estados Unidos, se publicó en Amazon. El libro estaba escrito por un sistema de inteligencia artificial, por un sistema informático, y se convirtió durante 2 meses, de julio y agosto, hace 2 años, en el bestseller de libros de no ficción en los Estados Unidos. Era la primera vez que pasaba, se quedó todo el mundo asombrado, ¿no? Por cierto, te lees el libro y rápidamente percibes que el libro tiene partes que no tienen sentido, pero era una biografía y de un personaje muy conocido, por eso se vendió. Bueno, pero es interesante y como dices tú, apenas nos damos cuenta. Las máquinas, la inteligencia artificial, ¿tiene la capacidad de ser creativa o solamente puede copiar y mejorar la nuestra? Es decir, ¿tienen la inteligencia artificial la capacidad de crear sus propias cosas? Esa también es otra pregunta estupenda, porque tenemos que ponernos de acuerdo los humanos en definir qué es creatividad. Yo me dedico al mundo de la comunicación y a la publicidad y siempre pues la idea creativa es una que es novedosa, que es diferente, que es atractiva, que nos llama la atención.
Y sí, las máquinas son capaces de forma autónoma de crear hoy en día contenido que es atractivo, que es diferente, que es nuevo y que sí que nos puede en un momento determinado captar. Otra cosa es que eso que creen tenga un sentido. Y ahí está la clave en la inteligencia artificial. Las máquinas no saben con qué sentido están creando esa imagen, no saben lo que quieren provocar, no saben tienen lo que va a contexto. causar. No tienen contexto. O sea, te hacen una imagen de un oso montando en bicicleta, los humanos la vemos y nos llama mucho la atención, pero la máquina no sabe lo que quiere decir un oso montado en una bicicleta. Para ellos no tiene reglas. Pero qué curioso esto que te voy a contar. Como no tienen reglas, no están limitadas por las limitaciones que normalmente tenemos los seres humanos, lo cual les lleva a ser extraordinariamente creativos. Y muy audaces. Muy audaces. Y entonces sí que nos sorprenden en ese punto de novedad. ¿De qué manera impactaría esto la vida como la conocemos ahora, Adolfo? Bueno, la impacta enormemente, fundamentalmente porque, en primer lugar, nos permite a personas que a lo mejor no somos muy creativas ser más creativas, porque utilizando estas herramientas podemos, por ejemplo, imprimir al trabajo que hacemos un punto de creatividad que ahora nos faltaba a la hora, por ejemplo, de producir un vídeo, a la hora de producir una imagen o a la hora de producir un texto. O una persona que no escribe con fluidez, le puede permitir la máquina tener un primer texto de trabajo para luego corregirlo, y eso le permite en un momento determinado llegar a ser un escritor, algo que hoy en día está reservado para determinado tipo de personas, ¿no? Así que va a impactar mucho nuestras capacidades en el día a día. Ya lo está haciendo, ¿de acuerdo? La pregunta clave es si va a haber un momento en el que profesiones, por ejemplo la de los creativos publicitarios, van a desaparecer, porque puedan aparecer estas máquinas con una capacidad tan sorprendente que no nos hagan falta. La realidad es que parece que eso no está ni cerca, ni tampoco está dentro de los propósitos de la gente que está desarrollando estos sistemas de tecnología. La herramienta que utilizan hoy en día los medios de comunicación para crear imágenes con inteligencia artificial más extendida, Midjourney, no pretende que se acaben los ilustradores gráficos en el mundo de la prensa. Pretende darle una herramienta a los ilustradores gráficos para que hagan ilustraciones cada vez mejores. A nivel de industrias, ¿cómo podríamos aplicar esto? ¿Cómo lo vamos a ver aplicado a las industrias? Fundamentalmente, hay industrias a las que le pega inmediatamente, y hay algunas que no nos parecen intuitivamente tan cercanas y que no deberían ser tan impactadas, y le va a pasar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver en el mundo con todas las tareas creativas asociadas a labores intelectuales, por ejemplo, la educación, va a tener un impacto enorme. Va a permitir que un profesor tenga recursos a su mano muy económicos, muy sencillos, de co-creación con los alumnos y apoyados en la inteligencia artificial. Ahora, ¿va a cambiar eso el flujo económico de la industria? No, lo que va a redefinir es lo que llamamos valor añadido. El valor añadido del ser humano en la tarea que tiene que hacer se va a redefinir adaptándose a mejorar con las capacidades que le dan los sistemas de tecnología. Poco más o menos es lo que ocurre hoy en día con un computador o con un celular. No nos sustituye, pero nos permite hacer un trabajo mejor, más rápido y más productivo. Ahora bien, hagamos un catálogo de industrias. Vamos a ponernos un ejemplo en el ámbito del tema creativo. Hemos tocado y hemos hablado del mundo del periodismo. Hemos hablado, por ejemplo, o estamos hablando, o tenemos la capacidad de hablar del mundo del arte. Podemos hablar del mundo de la comunicación publicitaria que estábamos mencionando. ¿Habéis visto estos videofakes que se están haciendo con personajes famosos que fallecieron y que entran dentro de una campaña publicitaria? Ahí está la inteligencia artificial utilizada al servicio de la creatividad. Pero luego el impacto que tiene en el ámbito de los fotógrafos, la fotografía, o el ámbito que tiene dentro de sectores específicos ya, como por ejemplo el del derecho, el de los abogados. Hay una parte del trabajo de un abogado que era conocer todas las fuentes del derecho anteriores y aplicarlas a un caso. Hoy la inteligencia artificial puede hacer parte de ese proceso. Pero otra de las partes es encontrarle un enfoque al caso que me permita como abogado defender a mi defendido de una forma diferente. Eso implica creatividad y hoy en día un sistema de inteligencia artificial nos puede ayudar. Dicho de otra manera, yo lo plantearía de la siguiente manera. Mira, Alba, ¿qué industria no va a ser impactada por esto? Básicamente yo creo que ninguna. Wow. ¿Y cómo nos preparamos los consumidores para esto? Bueno, pues este es un elemento, una pregunta crucial. La primera es intentando identificar todos los días lo que usamos
lo que conlleva o lo que no conlleva o lo que tiene elementos de inteligencia artificial. Cuando hay gente que pasa por una gran superficie de comercial y paga la prenda o lo que ha comprado con una máquina que lo que hace es una caja automática que no pasa por un cajero humano y que le pones el código y simplemente el código de barras y lo estás pagando, está utilizando inteligencia artificial. Cuando uso mi teléfono y mi celular para sacar fotografías, estoy utilizando inteligencia artificial. Sí que lo primero que deberíamos hacer es fomentar una sensibilización cultural y social acerca de qué hacemos hoy en día que ya depende de la inteligencia artificial, que es bastante más de lo que nosotros pensamos. Y la segunda es formar dentro de nuestros procesos de educación a nuestros jóvenes acostumbrándolos a utilizar las herramientas de inteligencia artificial en su proceso formativo, complementario. Y si me permites, añado otra cosa fundamental. No hay que tenerle miedo. Tenerle miedo al mundo de la inteligencia artificial se parecería como tener miedo al maquinismo, las máquinas que se tuvo en el siglo XIX y XVIII, o a las computadoras en las décadas de los 60, 70, 80, y ese miedo, sinceramente, creo que tiene poco sentido. El sentido es utilizar las cosas y acostumbrarnos a utilizarlas para aprender para qué sirve. Vamos a decirle a nuestra audiencia dónde en nuestros hogares pudiéramos, sin saberlo, o a partir de ahora identificar dónde y cómo vivimos con una inteligencia artificial que no nos percatamos. Por ejemplo, en nuestra televisión por cable, por ejemplo, en nuestro celular. Por ejemplo, perdón, cuando dices televisión por cable o, por ejemplo, los servicios en streaming, que cuando los enciendes te aparece una sugerencia de contenidos que te podrían gustar. Eso es porque ya hay una inteligencia artificial que sabe lo que has visto y te sugiere en esa misma línea qué otra cosa también pudieras añadir. Es un ejemplo estupendo, pero permíteme decirte una cosa en la televisión. Cuando enciendo la televisión, antes de que aparezca nada, hoy en día la televisión regula la luz que está proyectando, cuán oscura es o cuándo, por inteligencia artificial. O sea, como si fuera el iris del ojo. Está en el aparato. ¿Recuerda? No lo pensemos llevándolo a más. El cepillo de dientes electrónico, robótico, dependiendo del que se utiliza, si se utiliza uno de estos que vibra automáticamente, hoy la mayoría incorporan algoritmos para la mejora del repasado de los dientes cuando nos los lavamos. O sea, fijaros que son cosas que a veces no reparamos en que están ahí y sin embargo están ahí, presentes. O el sistema de alarma que tienen algunas viviendas para que no entre un intruso, cada día están funcionando más por patrones de inteligencia artificial, de un algoritmo que controla y que identifica qué tipo de, por ejemplo, sonidos, ruidos o determinadas circunstancias pueden levantar que se dispare la alarma. O sea, fijaros que no estoy hablando de cosas que a lo mejor son más lo que todos esperamos, que es que cuando usamos, por ejemplo, una red social, la forma en la que nos muestra el contenido está siendo mostrada por una inteligencia artificial. Me voy a cuestiones que a veces en la electrónica más sencilla ya hoy en día hay un grado de sofisticación muy alto.